Seguimos adelante en Tele Buen Día recibiendo con gran gusto al señor expresidente de la República, doctor Jorge Valle. Buen día, ¿cómo le va? Bien, Bueno, unas lindas heladas. cierto, sí. Ahora estaba hablando el doctor Valle, como si... Primero es un gran privilegio recibir a un expresidente de la República a esta hora para hablar de tantos temas. Y además esa persona que Vengo tiene la medio capacidad... dormido, así que capaz que me broma. Bueno, mire, sería un hándicap interesante. Pero digo, tiene esa capacidad de ir aportando ideas Las que a veces... heladas. Lo de las heladas, claro, porque uno supone, bueno, ayer venía de Tacuarembó y disfrutaba realmente del espectáculo de la helada, ¿no? Y usted me decía que la helada es buena, ¿no? La helada blanca es buena La también. helada es absolutamente necesaria. Claro, mire usted, ¿y por qué? A ver. Y la helada negra es malísima porque la helada negra, Quema todo. y sobre todo en Salto a esta altura con los frutales y en Claro. Paysandú, ¿no? Tiene que haber habido algún daño fuerte. Pero en muchos Salto de Paysandú. citadinos pensamos que la helada blanca también es mala. No, la helada es necesaria. La helada da salubio. Un Mire. tiempo seco con helada es absolutamente imprescindible para los procesos naturales de la vegetación en el campo. Así que Lo sabe usted que se hace. está con el tema de la agricultura, mencionando lo que decía Cristina, por ejemplo, de las hojas hace un tiempo. Es un yuyo que aguanta cualquier cosa, Y ¿no? está confirmado. Por lo menos aguanta unos precios locos. ¿Qué Porque cosa? como hubo seca en Brasil, en Argentina, y acá la soja de primera también anduvo regular. No dio los rindes promedio que da en el Uruguay la soja. La soja de segunda anduvo mucho mejor porque por un problema de las lluvias cuando caen las aguas necesarias para todo el proceso natural. Pero ahora hay seca en el cinturón maicero de los Estados Unidos. Le está haciendo mucho daño al maíz y a la soja. Y por eso es que la soja se ha disparado a un precio absurdo. La soja en enero de este año estaba en $420. Subió luego a 500, 520, 530 y hoy está en 590 por el hecho de los efectos de la sequía, primero en Brasil y en la Argentina y ahora en los Estados Unidos, ¿no? O sea que es un proceso donde la sequía tiene una influencia enorme. Claro. Aunque ya los grandes investigadores genéticos Sí. en el hemisferio norte, fundamentalmente en los Estados Unidos, están preparando semillas resistentes a las sequías. Claro, usted nunca eludió ese debate respecto a la manipulación genética de las semillas, porque lo entiende perdón, como una cosa del futuro. O sea, Pero escúcheme, pero si somos todos productos híbridos, Bueno, usted, yo, claro, todos, absolutamente todos. claro. La manipulación genética existe Estaba desde muy- que existe la mutación. estaba muy ideologizado el tema desde su punto de vista. Está totalmente ideologizado, total. Pero en fin, Bueno, son claro. esas cosas que las ideologizaciones a propósito de tantos fenómenos climáticos y demás que, bueno, está. Claro, usted a veces entendía que había cierta contradicción hasta en los agrónomos de izquierda, por ejemplo, de la facultad, que tenían que dar un discurso por un lado y hacer la cosa por el otro. Pero, escúcheme, o sea, toda la soja está genéticamente modificada. En Brasil, por ejemplo, al principio, cuando se plantaba la soja, le llamaban soja Maradona. Porque como Brasil no permitía la Claro. modificación genética, venía fría de la Argentina la semilla. Claro, Por claro. eso le llamaban soja Maradona. Bueno, pero a veces se habla de las eventuales consecuencias sobre la salud humana. No creo en eso, ¿no? Los hechos demuestran que no es así. Inclusive hace tanto tiempo que estamos ingiriendo productos genéticamente modificados. ¿Y no será de ahí esos raptos de violencia que hay en la sociedad? a veces? No, querido, no, eso viene por otro lado. ¿Por dónde viene? A ver. Viene por muchas cosas. En primer lugar, hay una formidable concentración urbana muy violenta, en el sentido que ha sido una precipitación de la gente del campo hacia la ciudad, una concentración urbana. Y si usted lo mira eso históricamente, cuando usted lee a Dickens y ve lo que pasó en Inglaterra en ese mismo proceso, Inglaterra descubre el carbón como fuente de energía, Inglaterra produce 3 veces más carbón que el resto de la humanidad, surgen las ciudades a las que se concentran y se desarrollan industrialmente al lado de las minas de carbón, hay una aglomeración en la ciudad enorme, un vaciamiento de la población rural, hay leyes que impiden el parcelamiento excesivo de las zonas rurales y por tanto hay una concentración urbana enorme y hasta que todo eso se puede organizar y se puede crecer y se puede darle empleo y solución a todo el mundo, hay un conjunto muy numeroso de ciudadanos
que están excluidos de la sociedad, que están como marginados, y arrancan para el lado de lo que no se debe hacer, de lo que no se puede hacer. O sea, en Sudamérica ha habido una concentración urbana muy, muy fuerte. Porque la revolución verde que trajo como consecuencia, por ejemplo, que la India, que pasaba hambre permanentemente, hoy sea ya hace tiempo, no ahora, hace tiempo, un país exportador de alimentos con 1.000 millones de habitantes, ha determinado el cambio de la producción agrícola de forma irreversible. Por tanto, cada día en el campo se produce más, cada día en el campo hay mucho más tecnología, mucho más productos genéticamente modificados, maquinaria mucho mejor, con mucho menos gente, con mucho menos mano de obra. Claro. Como consecuencia, la gente emigra hacia los lugares urbanos, menores y luego mayores. Y esa primera generación sufre mucho, pero todavía mantiene su estructura familiar. Pero la segunda, si está en zonas socialmente más débiles, más precarias, si no hay una formación educativa muy fuerte, y si no hay decenas y decenas y decenas de escuelas de tiempo completo para que los chicos tengan una educación acorde al mundo en que van a vivir, como dice la directora del Bauzá, esta educación no los incluye, sino que los excluye. Claro. Y recientemente el señor Frasca hizo una observación lindísima a propósito de las escuelas. Y él dijo una cosa muy sensata. Dice, cuando éramos chicos nosotros, la escuela era una fuente de información única. La información que la escuela nos daba del mundo, de lo que pasaría y de lo que existía y de lo que pasaba y de cómo eran las cosas, no la encontrábamos en ningún otro lugar tan bien dada, tan bien explicitada y tan concentrada como en la escuela. Pero ahora es al revés. Los chicos tienen mucho más información afuera de la escuela que en la escuela. Por tanto, la escuela no tiene la atracción que tenía antes, aquella atracción que teníamos nosotros por la escuela. De hecho, usted ha mencionado que su nieta es la que lo asesora en materia de comunicaciones con el mundo. No, mi nieta, como todos los nietos, son unos fenómenos. Claro, ¿no? O sea, me dice, no, a vos no sabés nada, mi mamá no sabe nada, vení para acá, te enseño cómo se maneja el iPad. Cosa que me parece muy bien. Claro. Pero quiero decir que si eso ocurre a esa edad tan temprana, calcule usted lo que es la situación de los niños en las áreas más débiles de la sociedad. No, desde ya. Usted no es de quedarse con los diagnósticos y tiene siempre esa mirada prospectiva. ¿Cuál sería el camino que debería recorrerse para que, por ejemplo, estas empresas imperiales, muchas veces que vienen al campo, no vayan desplazando a la gente hacia los cinturones de la ciudad y para que podamos poblar de vuelta la campaña? Eso es imposible. Bueno, ¿y entonces? No, es imposible. El campo ha cambiado de una forma tan radical y tan formidable que no puede haber marcha atrás. Es absolutamente imposible que haya marcha atrás. Dígame una cosa. Pero con el costo ese humano igual. No es un costo humano. Al revés, es la única forma que el individuo quede en el campo. La de los... Claro, porque si yo tengo 100 hectáreas, ¿qué me sirve más? Incorporarlas a un pool de siembra que me arrienden de las 100 hectáreas y que yo me quede en el campo, o creer que yo puedo competir con una cosechadora que tiene 35 años de antigüedad contra una que tiene una modernidad absoluta y que vale 350.000 o 400.000 dólares. Una idea colectiva, digamos. No es idea colectiva, es simplemente que si yo tengo 150 hectáreas y hay 100 que sirven para la agricultura extensiva, es mucho más sensato que la incorpore a un pool de siembra grande, que me quede con las 50 hectáreas que a ellos no les sirven y que allí haga lo que me corresponde hacer, engorde unos novillos o haga otra cosa y conserve la propiedad del campo. Para eso hay que abrir primero las tranqueras mentales. No, pero no se preocupe, las tranqueras mentales no se abren en la ciudad, en el campo hace mucho tiempo que están abiertas. O sea, lo que ha cambiado más en el Uruguay es el campo. Lo que pasa es que la gente de la ciudad no tiene mucha noticia de cómo funciona el campo. Pero en el campo la gente ya no vive más trabajando en el campo, vive en los pequeños pueblos. Los pueblos han mejorado sensiblemente porque inclusive los pools de siembra no son los dueños ni de los tractores, ni de las cosechadoras, ni del mosquito, ni de los elementos. No, eso lo arriendan. Por tanto, un joven que antes no hacía nada, hoy va con un contrato de siembra
y se compra un mosquito que vale 80, 100 mil dólares. Es cierto. ¿Usted está integrando un pool de siembra hoy? No, yo no integro ningún pool de siembra. Yo tengo sociedad con un amigo 120 hectáreas. El año pasado plantamos, pero el esfuerzo que hicimos y las dificultades que tuvimos para conseguir los servicios de primer nivel que se necesita, este año decidimos incorporarnos a alguien que en la zona planta 2.000 hectáreas y que como planta 2.000 hectáreas tiene una infraestructura que le permite tener una cosechadora no del tiempo el jopo, que se rompen los rulemanes y los dientes y las poleas y las correas y uno anda con más estrés que cuando estaba en el gobierno. Sí. Que ya es mucho. Que me asegure, bueno, una renta, que es una renta segura, no corro riesgo. Si cae piedra, miro para el costado. Si no llueve, miro para el costado, porque me van a pagar la renta igual. Claro. Presidente, bueno, hoy esto nació de esa concepción, ¿no?, de que son sociedades violentas, de que muchas veces la gente se acumula sobre los cinturones de la ciudad. Yo recuerdo perfectamente, bueno, ¿quién no?, aquella circunstancia de 2002. ¿Tuvo miedo, por ejemplo, de aquel despegue de violencia, de aquella violencia desatada? Nunca tuvo miedo, nunca temió. Al revés, sí, yo salía fines de semana solo, bueno, a dar vueltitas por ahí con un amigo hoy fallecido, a quien yo le llamaba el embajador del Cerro Chato. Ajá. Porque él era de Cerro Chato, para él Cerro Chato era como París. Entonces yo le atribuí el título de ser el embajador de Cerro Chato. Elmo García, mi querido amigo. Me venía a buscar los sábados de mañana, pasaba por la llave, levantaba bizcochos, venía con el termo y con el mate, yo salía manejando y él estaría... Bueno, un gesto presidencial tiene una connotación enorme en esos momentos, ¿no? Usted lo hacía también sabiendo que tenía que ser el primero en demostrarlo. En que las no cosas había más remedio que llegar a los semáforos para que la gente me mirara y el que me quisiera insultar, me insultara. No había más remedio porque el boca a boca, en cualquier lugar y máximo en este país, tiene una fuerza enorme. Yo no podía estar escondido en una situación tan mala como aquella, pero el otro día, aprovecho esta circunstancia, el otro día lo escuché a Alfie contarle a un periodista lo que había sido el debate de los técnicos uruguayos, de Brun, Alfie y Steneri, porque Gabriel ese día no estaba, con todos los técnicos del Fondo Monetario y con todo el Fondo Monetario por delante, en donde los técnicos dijeron por qué el Uruguay tenía que dar quiebra, igual que la Argentina, y Alfie y De Brun le dijeron que estaban equivocados, y le demostraron delante de todos que habían cometido errores en las apreciaciones económicas y en los cálculos económicos. Presidente, de aquel eso momento... fue brutal. ¿Eso fue la génesis de esa frase que se le atribuye como infeliz de We Are Fantastic, por ejemplo? No. Eso fue mucho después, cuando habíamos pasado todos los problemas y habíamos superado todos los Himalayas y habíamos resuelto todas las situaciones. Y el presidente Bush sentado me dijo, ¿usted qué precisa? Y yo le dije, yo lo que preciso es que el expediente de la carne, en vez de ponerlo abajo, me lo ponga arriba. Y entonces él le dijo a Condoleezza Rice, le dijo en español, señorita Arroz. Señorita. Do that for my friend. Le dice, do that for my friend, señorita Arroz. Claro. Entonces, ahí fue cuando nos cambiaron la condición de admitir la exportación de carne uruguaya de un país libre de aftosa con vacunación, mientras que antes era libre de aftosa sin vacunación. Yo le dije, mire, yo preciso una cosita chiquitita, donde dice sin, que diga con. Claro. Without casi nada. and with. Claro, casi nada. Pero esa frase, bueno, lo marcó, ¿no? ¿Mantiene heridas de su gestión, esas cosas de decir, ¿y por qué hice esto o dije esto? No. A esta altura. Yo soy como soy. A esta altura del partido no voy a mejorar ni voy a empeorar. Ya, al que nace barrigón, es añudo que lo faje. Es verdad. Presidente, dígame, esto de Pluna, por ejemplo, estaba leyendo... Entró en pérdida. Sí, pero ¿sabe qué? Estaba leyendo que usted con Cáceres habían dicho en 2001 hay que liquidar este asunto. Y claro, sí, era lógico. Pluna no se podía reflotar, había que liquidarla. Y como país, ¿qué sensaciones debemos tener o qué lectura hay para una decisión presidencial del 2001 que se traslada a 2012? Y mire, las cosas a veces demoran por X circunstancias y bueno, una tragedia anunciada. Y nos cuesta plata a todos, digamos. Pero por supuesto, no hay almuerzo gratis.
Mire usted. No, eso nos va a costar plata. Todo lo estamos pagando todos. Pero además van a haber una cantidad enorme de juicios, la gente que se quedó sin pasajes, una cantidad de cosas. Pero en fin, son cosas menores al lado de otras cosas mucho más graves y peores que han pasado en estos últimos días, ¿no? Sí, me imagino que está aludiendo a Paraguay. Para hablar de una cosa que empieza con P, Paraguay, ¿no? Es más grave que Pluna. Es más grave que Pluna. Pero mucho más grave porque lo del Paraguay, en primer lugar, es violatorio del Tratado de Asunción. Es violatorio de las disposiciones de Europreto. Es violatorio del artículo 4 del Tratado de Ushuaia, que tiene que ver cuando un país puede tener una conducta antidemocrática y un procedimiento. Pero lo más grave de todo esto es cuando el presidente de la República dice, en esas cosas de impronta que tiene, que dice lo que siente, ¿sí? Yo digo también lo que siento, así que no me puedo quejar mucho. Pero él dice, lo político prevalece, es más importante que lo jurídico. Un presidente de la República, que el 1 de marzo juró la Constitución de la República, juró cumplirla, y juró hacerla cumplir, y cumplir las leyes, y cumplir, por ende, los tratados internacionales que tienen fuerza de ley. No puede decir que lo jurídico cede ante lo político. Porque entonces la pregunta que yo le haría al presidente, dígame, presidente, ¿cuántas veces usted va a decir que la ley que está por delante de usted la viola porque usted tiene una idea política diferente? Ese no es el argumento básico de los dictadores. No es eso lo que dicen los dictadores. Las leyes me impiden hacer las cosas. Ahora, usted seguramente presume cuál sería la respuesta del presidente Mujica. No presumo. Porque seguramente allí se ha mencionado como al pasar, quiero saber qué piensa usted, lo de la realpolitik. Porque dicen, por ejemplo, aquellos que tratan de interpretar lo que dijo Mujica, no, pasa que muchas veces está escrito en la propia Constitución el propio argumento del dictador para llevar adelante sus actos. O sea que también podrían pararse en lo legal para llevar adelante aquellas cuestiones más aberrantes desde el punto de vista político. No, eso no es así. A ver. Porque las constituciones entonces serían los mecanismos más naturales para violarlas, sería el propio texto. ¿Y una constitución cuando me habla de medidas prontas de seguridad, por ejemplo? Las medidas prontas de seguridad son absolutamente legales. Se han instalado en el Uruguay 25.000 veces a lo largo de la historia. ¿Y no se somete a la subjetividad del gobernante? Siempre, y por tanto el Parlamento la levanta. O sea, la medida pronta de seguridad el Parlamento la levanta al día siguiente si quiere. Que no se ha hecho con ese trámite expeditivo en algunas oportunidades. Se ha hecho con ese trámite expeditivo, pero por supuesto que se ha hecho. Los gobiernos han tenido que poner medida pronta de seguridad en función de situaciones que han tenido y los parlamentos las han levantado o las han mantenido. Pero está todo dentro de la Constitución. Está la letrita escrita en la Constitución. Cómo se implementan y cómo se levantan. Lo que no está escrito en ninguna Constitución es que el presidente de la República diga que si la ley no le gusta, él políticamente entiende que hay que tomar otro camino en contra de lo que dice la ley. Eso para ustedes es una mirada totalitaria. Eso es una violación de la Constitución. Es dictatorial. Y el presidente de la República sabe que eso no se puede hacer. Lo que pasa es que el presidente de la República utilizó una modalidad de actuar a propósito de algo que hace bastante tiempo que se está discutiendo. Las razones por las cuales el Parlamento paraguayo no votaba la incorporación de Venezuela, yo no las conozco. Posiblemente no las comparta, pero eso no tiene nada que ver. O sea, tampoco compartí alguna vez resoluciones que tomaron en la República Argentina cuando en una semana cambiaron 7 presidentes. Pero no se me ocurrió jamás, como presidente pro tempore del Mercosur, no llevarle la representación del Mercosur al presidente argentino Rodríguez Sá, que no había sido electo. Fui y se lo llevé al señor Rodríguez Sá porque no podíamos intervenir nosotros para decirle a la República Argentina quién tenía que ser el presidente de turno una vez que renunció de la Rúa, y cuál era el procedimiento que se debía utilizar para hacerlo, que es lo que han hecho con el Paraguay. Claro. Ahora, doctor, ¿cómo debe interpretarse entonces que haya una postura de los partidos de la oposición aquí en Uruguay con respecto a Paraguay que no es compartida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, por el propio gobierno chileno? ¿Quiere que le diga una cosa?
debe interpretarse que todos los demás, como no tienen ninguna obligación contractual que deriva del Tratado Asunción, están orejeando a ver qué es lo que les sirve hacer. O sea, los Estados Unidos no dicen así de soco, estamos de acuerdo con lo que se ha hecho, porque van a decir que es una potencia imperialista que quiere intervenir. Por tanto, se quedan quietos hasta que la OEA haga una explicitación pública de cuál ha sido el resultado de su misión y qué es lo que han encontrado en el Paraguay. Pero nadie puede negar que lo que pasó en el Paraguay, le guste a usted o no le guste, me guste a mí o no me guste, nadie puede negar que lo que pasó allí fue legal. Al punto que el propio Lugo, lo vi yo en los canales de televisión, él mismo dijo que era legal. Él mismo lo reconoció. Ahora, que usted me diga que fue poco tiempo el que le dieron. Los procesos, ¿no? Se advierte. Perdóneme. Sí. ¿Dónde dice que tiene que haber 2 años de juicio, 6 meses de juicio, 10 días de juicio? No lo dice. O sea, entonces, ¿usted por qué lo va a interpretar como le gusta a usted? No, claro. No, le digo porque usted empieza por no respetar al Parlamento paraguayo, en donde todos menos uno votaron de la misma manera. Ahora, que a usted no le gusta, es posible que usted tenga Cuando razón. dice usted, se refiere a Cristina Fernández, al presidente No, me refiero a Mujica. usted. ¿A mí? ¿Y si Claro, yo no dije nada? Si Cristina no está acá. Ah, bueno. No, si viniera Cristina le diría, Claro. señora presidenta, los antecedentes que ustedes tienen en materia de sustitución de presidentes avalan su enojo por el respeto a la Constitución paraguaya que han tenido los paraguayos. Ajá. Y sobre ese tema después surgió esta situación muy polémica, muy fuerte, donde el gobierno uruguayo, a través del propio presidente de la República y el canciller, votan la incorporación de Venezuela al Mercosur. ¿Eso es Se dijo ilegal? que no es ilegal. Es ilegal. Todos los actos que deriven con el voto de Venezuela son nulos, son ilegales. Porque no participa Paraguay. Y porque no votó el Parlamento paraguayo. Ajá. O sea que en este caso... Pero además dígame una cosa. Usted vio en la televisión, igual que yo, al canciller Maduro reunirse con el presidente y con los mandos militares, ¿no? Piénselo acá, a ver. Si hay un problema de cualquier naturaleza, ahí viene el canciller de Venezuela y se reúne con los mandos militares. Bueno, en cualquier momento viene, porque hace pocos días vinieron 200 oficiales venezolanos presididos por un general. Y el general, en una tarea informativa, hizo un discurso sobre la ideología del gobierno venezolano y terminó su discurso diciendo independencia y patria socialista. O sea que estamos más o menos en la misma, ¿eh? Bueno, hay un pedido de informe sobre ese asunto. Estamos más o menos en la misma. Nunca habían venido 200 oficiales de Venezuela ni de ningún otro país sin conocimiento del Parlamento. Doctor, y si tanto se mencionó sobre la inconveniencia de seguir participando en este Mercosur, ¿no es momento que la oposición se reúna con el gobierno, que hayan contactos de alta política y que digan, bueno, hasta aquí llegamos nosotros? Mire, yo diría que lo que está pasando en esa materia es muy desagradable. Usted piense que nos están impidiendo comunicarle al país los resultados de los exámenes en el río Uruguay. Nos están impidiendo desarrollar nuevas áreas de recepción y exportación de mercadería desde Nueva Palmira. Nos impidieron hacer la solución sanitaria de todo Fray Bentos por los delegados argentinos en la Comisión Administradora del Río Uruguay. Lo de Martín García ya ve cómo es. La violación permanente del artículo 1 del Tratado de Asunción. ¿Durante cuántos años cortaron el puente San Martín? ¿Me permite compartir esto que decía el presidente de la República, ya en La Voz de Melo, que usted conoce bien? Porque tiene que ver con esto, a ver. Siento que no está sólida y siento que los uruguayos hacemos todo lo posible por podrirla más. ¿Por qué? Porque descubrimos que son difíciles. Mire qué descubrimiento hemos hecho. Pero siendo difíciles tenemos que lidiar con eso, porque los países no se mudan. Entonces, ¿qué hace? ¿Le declara la guerra, rompe las relaciones, le escupe un ojo? No sé, que me den la receta. Yo no encuentro otra receta que destapar caño. Se tapó una cosa y quiere destapar.
Y y negociar, y negociar, y negociar, y negociar, y pelearon los negocios a uno. No encuentro otro camino. Y entonces aquí gritan. ¿Y qué arreglamos con...? Tiene que ajustarse a derecho. ¿Derecho en qué? ¿Derecho en qué? ¿Qué le meto? ¿Le meto pechera? Es decir, una falta de realismo que... y entonces empieza la manija. Y entonces empieza la manija. Nosotros hemos vivido siempre al lado de la Argentina y al lado del Brasil. Y siempre hemos tenido dificultades. Y las dificultades las hemos ido resolviendo de una manera un poco diferente a lo que dice el señor presidente. El presidente habrá negociado, pero no ha conseguido absolutamente nada. De nada en ningún área. ¿Cuándo se negoció en el año 2000? El artículo número 32, la cláusula número 32, con el voto de Argentina, de Brasil y de Paraguay, y solamente nosotros en contra, no permitía esa cláusula que los países hicieran acuerdos bilaterales con ningún país fuera del Mercosur. Nosotros, para dar nuestro voto, negociamos el acuerdo con México. O sea, que hicimos un acuerdo de libre comercio con México, que yo lo firmé con el presidente Fox de México en Santa Cruz, siendo que México no es miembro del Mercosur. Claro, ahora el presidente Mujica dijo que luego de esta reunión allá en Argentina obtuvo, por ejemplo, la posibilidad de que no se subiera el arancel externo común en términos masivos como se pretendía, no es cierto. Y la bilateralidad con algunas relaciones comerciales. No es cierto. No es cierto. Las resoluciones en el Mercosur se toman por unanimidad, no por mayoría. Por tanto, si el Uruguay no vota, se acabó, no hay una resolución. Lo que pasa es que usted tiene que poner la pata contra la barranca y no votar. Acá el presidente siempre encuentra pretextos para decirle que sí a todo lo que la Argentina pide. Debilidad, genuflexión. Perdón, ¿qué está pasando en la relación Brasil-Argentina en materia de importaciones? A ver. Y Brasil trancó, igual que la Argentina. La Argentina decidió trancar todo y Brasil lo mismo. En la aduana se demora, pam, pum, chao. Y al final vienen al pie a conversar y hacen excepciones. O sea que son peleas de gigantes que también con la Constitución uno puede resolverlas. Mire, perdóneme, sí. Hasta el día de hoy este gobierno no ha dicho nada más que sí a todas las arbitrariedades planteadas por la República Argentina. A todas. Pero ni siquiera podemos publicar los resultados de los exámenes de la naturaleza del agua que vierte al río Uruguay la empresa productora de pasta de celulosa. Pero ni siquiera eso. Perdón, estamos demasiado diciendo que sí. Bueno, ¿y usted que es partidario de qué? ¿Del portazo? ¿De qué? No, yo soy partidario de una cosa similar a la que hacen ellos. Ellos dicen que por cuestiones determinadas ellos violan el Tratado de Asunción. Usted plantea ante el Mercosur que usted va a hacer acuerdos con otro país y si le dicen que no, y bueno, si le dicen que no, que lo echen. Le quiero agradecer estos minutos y lo esperamos pronto por acá, para seguir hablando de todas estas cosas. No creo en eso, ¿no? Los hechos demuestran que no es así, inclusive hace tanto tiempo que estamos ingiriendo productos genéticamente modificados. ¿Y no será de ahí esos raptos de violencia que hay en la sociedad? No, querido, no, eso viene por otro lado. ¿Por dónde viene? A ver. Viene por muchas cosas. En primer lugar, hay una formidable concentración urbana muy violenta, en el sentido que ha sido una precipitación de la gente del campo hacia la ciudad, una concentración urbana. Y si usted lo mira eso históricamente, cuando usted lee a Dickens y ve lo que pasó en Inglaterra en ese mismo proceso, Inglaterra descubre el carbón como fuente de energía, Inglaterra produce 3 veces más carbón que el resto de la humanidad, surgen las ciudades a las que se concentran y se desarrollan industrialmente al lado de las minas de carbón, hay una aglomeración en la ciudad enorme. Pensamos que la helada blanca también es mala. No, la helada es necesaria, la helada da salubio, un tiempo seco con helada es absolutamente imprescindible para los procesos naturales de la vegetación en el campo, así que... Lo sabe usted que está con el tema de la agricultura, mencionando lo que decía Cristina, por ejemplo, de la soja hace un tiempo. Es un yuyo que aguanta cualquier cosa. Y ¿no? está confirmado. Por lo menos aguanta unos precios locos.
¿Qué Porque cosa? como hubo seca en Brasil, en Argentina, y acá la soja de primera también anduvo regular, no dio los rindes promedio que da en el Uruguay la soja. La soja de segunda anduvo mucho mejor porque por un problema de las lluvias cuando caen las aguas necesarias para todo el proceso natural. Pero ahora hay seca en el cinturón maicero de los Estados Unidos, le está haciendo mucho daño al maíz y a la soja, y por eso es que la soja se ha disparado a un precio absurdo. La soja en enero de este año estaba en $420, subió luego a 500, 520, 530 y hoy está en 590 por el hecho de los efectos de la sequía, primero en Brasil y en la Argentina y ahora en los Estados Unidos, ¿no? O sea que es un proceso donde la sequía tiene una influencia enorme. Claro. Aunque ya los grandes investigadores genéticos sí. en el hemisferio norte, fundamentalmente en los Estados Unidos, están preparando semillas resistentes a las sequías. Claro, usted nunca eludió ese debate respecto a la manipulación genética de las semillas, porque lo entiende como una cosa del futuro. O sea, pero escúcheme, pero si somos todos productos híbridos, bueno, usted, yo, claro, todos, absolutamente todos. Claro. La manipulación genética existe Estaba desde muy- que existe la mutación. estaba muy ideologizado el tema desde su punto de vista. Está totalmente ideologizado, total. Pero en fin, Bueno, son claro. esas cosas que las ideologizaciones a propósito de tantos fenómenos climáticos y demás que, bueno, está. Claro, usted a veces entendía que había cierta contradicción hasta en los agrónomos de izquierda, por ejemplo, de la facultad, que tenían que dar un discurso por un lado y hacer la cosa por el otro. Pero, escúcheme, o sea, toda la soja está genéticamente modificada. En Brasil, por ejemplo, al principio, cuando se plantaba la soja, le llamaban soja Maradona. Porque como Brasil no permitía la Claro. modificación genética, venía fría de la Argentina la semilla. Claro, Por claro. eso le llamaban soja Maradona. Bueno, pero a veces se habla de las eventuales consecuencias sobre la salud. Seguimos adelante en Tele Buen Día recibiendo con gran gusto al señor expresidente de la República, doctor Jorge Valle. Buen día, ¿cómo le va? Bien, Bueno, unas lindas heladas. cierto, sí. Ahora estaba hablando el doctor Valle, como si, primero es un gran privilegio recibir a un expresidente de la República a esta hora para hablar de tantos temas. Y además esa persona Vengo que tiene la medio capacidad... dormido, así que capaz que me embroma. Bueno, mire, sería un hándicap interesante. Pero digo, tiene esa capacidad de ir aportando ideas. Las que a veces, heladas. Lo de las heladas, claro, porque uno supone, bueno, ayer venía de Tacuarembó y disfrutaba realmente del espectáculo de la helada, ¿no? Y usted me decía que la helada es buena, ¿no? La helada blanca es buena. La también. helada es absolutamente necesaria. Claro, mire usted, ¿y por qué? A ver, Y la helada negra es malísima porque la helada negra... quema todo. Y sobre todo en Salto a esta altura con los frutales y en Paysandú, ¿no? Tiene que haber habido algún daño fuerte. Pero en muchos Salto, Paysandú. citadinos